Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que están pensando, ¿qué pasa con ellos? Bueno, prepárense porque hoy vamos a analizar una situación hipotética que podría hacernos saltar de la silla. ¿Qué pasaría si Ande llamara a Kerem? Y encima con una noticia inesperada. Vamos a imaginar todas las posibilidades, desde la reacción de Kerem hasta el impacto que esto tendría en sus fans y en el mundo del espectáculo en general. Vamos a desempolvar nuestros sombreros de detectives y analizarlo todo con lupa. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te arrepentirás. Tenemos muchísimos vídeos sobre tus celebridades favoritas, noticias de última hora, teorías conspirativas y mucho más. Así que dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Imaginemos la escena. Ande con el teléfono en la mano, dudando por un segundo. Han pasado meses, tal vez años, desde la última vez que hablaron directamente. Los rumores sobre su relación, su ruptura, sus posibles reconciliaciones han inundado las redes sociales y las revistas del corazón. Pero esta vez es diferente. Esta vez, Ande tiene algo que necesita compartir con Kerem. Algo importante. Algo que cambiaría todo. Piensen en el contexto. Ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales, cosechando éxitos en diferentes proyectos. Han sido vinculados con otras personas, aunque nada confirmado. La presión mediática ha sido constante, siempre intentando sacar alguna declaración o alguna pista sobre lo que realmente pasó. Pero ellos, como verdaderos profesionales, han mantenido la compostura y han evitado alimentar los rumores. Entonces, ¿por qué Ande decide llamar ahora? ¿Qué la impulsa a romper el silencio? Podrían ser muchas cosas. Quizás un proyecto profesional en común. Imaginen la bomba si anunciaran una nueva serie o película juntos. Sería un auténtico boom. La nostalgia por Senkalkap volvería con fuerza, y las plataformas de streaming se pelearían por tener los derechos. Los fans de todo el mundo estarían extasiados, analizando cada fotograma, cada gesto, buscando pistas de una posible reconciliación en la vida real. Incluso podrían aprovechar ese fervor para crear una campaña publicitaria masiva, convirtiendo su reencuentro en un fenómeno global. Pero seamos honestos, lo que todos realmente queremos saber es si se trata de algo personal. ¿Podría ser que Ande quiera retomar el contacto? ¿Que quiera aclarar las cosas? O tal vez que tenga una noticia que solo pueda compartir con él. Este último punto es el más jugoso, el que alimenta las fantasías de los fans y los rumores en la prensa rosa. ¿Estará Ande comprometida? ¿Estará planeando mudarse al extranjero? ¿Tendrá un problema familiar que necesita la ayuda de Kerem? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas genera un torbellino de emociones en la comunidad Anker. Aquí es donde entran en juego las felicitaciones inesperadas. ¿Qué tipo de felicitaciones podría recibir Kerem de Ande? Podría ser por un nuevo proyecto que haya logrado, por un premio que haya ganado, o incluso por algo más personal, como un logro familiar o un evento importante en su vida. Imaginemos que Kerem ha sido nominado a un premio internacional por su actuación en una película. Ande, sabiendo lo importante que es este reconocimiento para él, decide llamarle para felicitarle. No es un simple mensaje de texto, no es un like en Instagram. Es una llamada directa, un gesto personal que rompe el silencio y demuestra que a pesar del tiempo y la distancia, aún se preocupa por él. Pero lo que hace que estas felicitaciones sean inesperadas es precisamente el hecho de que vienen de Ande. Después de tanto tiempo, un gesto así tendría un significado especial. Sería una señal de que quizás el rencor o el resentimiento han quedado atrás, y que existe la posibilidad de una nueva relación, ya sea amistosa o algo más. La prensa lo interpretaría como un claro indicio de que las heridas están cicatrizando, y que la puerta a una reconciliación está entreabierta.
Los fans, por supuesto, se aferrarían a esta esperanza con uñas y dientes, creando teorías y escenarios aún más elaborados. Pensemos en la reacción de Kerem. ¿Cómo respondería a la llamada? ¿Con sorpresa? ¿Con alegría? ¿Con cautela? Dependería mucho de cómo hayan terminado las cosas entre ellos. Si la ruptura fue amistosa, es probable que Kerem reciba la llamada con una sonrisa y agradezca las felicitaciones de Hande. Podría haber un momento de incomodidad inicial, pero rápidamente se relajarían y hablarían como viejos amigos. Incluso podrían recordar anécdotas de Senkalkapm, riendo juntos como en los viejos tiempos. Pero si aún existen heridas abiertas, la conversación podría ser un poco más tensa. Kerem podría sentirse confundido, incluso molesto por la llamada de Hande. Podría preguntarse cuáles son sus verdaderas intenciones, y si está buscando una segunda oportunidad o simplemente quiere remover el pasado. En este caso, la conversación sería más formal, más distante y Kerem trataría de mantener la compostura para evitar cualquier malentendido. Independientemente de la reacción de Kerem, lo cierto es que esta llamada tendría un impacto enorme en sus fans. Las redes sociales explotarían con comentarios, especulaciones y teorías de todo tipo. Los hashtags #Anker, #Andercel y #Kerembursin volverían a ser tendencia mundial. Los fans más optimistas verían esto como una señal de reconciliación, creando montajes de fotos y vídeos que comparan su relación con un cuento de hadas moderno. Los más realistas intentarían mantener la calma y esperar a ver qué sucede, recordando que no todo lo que brilla es oro. Pero más allá del revuelo mediático, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas, con sentimientos y emociones. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen respeto y privacidad. No podemos exigirles que vuelvan a estar juntos solo porque a nosotros nos guste la idea. Su felicidad y bienestar deben ser lo primordial. Debemos recordar que las relaciones son complejas y que solo ellos conocen la verdad de lo que ocurrió entre ambos. Ahora, volviendo a la llamada hipotética, imaginemos que Hande, además de felicitar a Kerem, le pide un favor. Un favor que solo él puede hacer. Podría ser algo relacionado con un proyecto benéfico, una campaña social o incluso algo más personal, como pedirle que hable con alguien cercano a ella. Quizás Hande esté colaborando con una ONG que ayuda a niños con enfermedades raras, y necesita el apoyo de Kerem para promocionar la causa. O tal vez un familiar cercano a Hande está pasando por un momento difícil, y ella cree que Kerem podría ofrecerle una perspectiva valiosa. Este favor, por pequeño que sea, podría ser el primer paso para reconstruir su relación. Sería una oportunidad para que ambos trabajen juntos, demostrando que pueden superar sus diferencias y colaborar por una causa común. También sería una forma de romper el hielo y crear un ambiente de confianza, donde puedan hablar abiertamente sobre el pasado y el presente. Pensemos también en la posibilidad de que la llamada no sea tan trascendental como creemos. Quizás Hande simplemente quiere cerrar un capítulo de su vida y asegurarse de que no hay rencores ni resentimientos. Una simple conversación para aclarar las cosas y seguir adelante. Incluso si no hay una reconciliación amorosa, una amistad sana y respetuosa sería un gran logro. Esto sería un acto de madurez y profesionalismo, demostrando que pueden mantener una relación cordial a pesar de su historia pasada. Y por último, no podemos descartar la opción de que todo esto sea simplemente un sueño de los fans. Una fantasía alimentada por el deseo de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Anker se niegan a renunciar a la idea de que su pareja favorita pueda volver a estar junta. Pero, ¿quién sabe? A veces, la realidad supera la ficción. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe, quizás esta llamada hipotética sea el preludio de una reconciliación real, de un nuevo proyecto juntos, o simplemente de una amistad duradera. Solo el tiempo lo dirá. En resumen, la hipotética llamada de Hande a Kerem con una felicitación inesperada desataría un torbellino de emociones y especulaciones. La reacción de Kerem, el impacto en sus fans y el futuro de su relación son incógnitas que solo el tiempo podrá responder. Pero lo importante es recordar que, más allá de los rumores y las fantasías, Hande y Kerem son personas que merecen respeto y privacidad. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de especulaciones y posibilidades. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos?
Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles contenido interesante y entretenido. Y ahora sí, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.